Hoy se cumplen 23 años de los atentados, de esos atentados terribles de las Torres Gemelas, unos atentados que cambiaron el mundo de alguna manera. Así que vamos a hablar de este asunto con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia, es experto en seguridad, está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? 23 años después se sigue coincidiendo por parte de todos los analistas que hubo un antes y un después en el mundo, en muchísimos ámbitos, después de esos atentados en Nueva York y en Washington. Sí, bueno, cambió mucho porque la propia Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos se modificó de tal forma que se permitía por parte de las agencias de inteligencia realizar acciones que antes pues no eran legales o incluso no se habían planteado nunca. Y detrás de esa gestión, digámoslo, de las agencias de inteligencia norteamericanas fueron todas las demás agencias a nivel internacional que siguieron los mismos pasos y hasta hoy han continuado por esa misma línea estratégica de dureza y de acciones encubiertas o de compartir información que pudiera facilitar la persecución de este tipo de delincuentes, de delitos, de terrorismo, ¿no? Seguridad en aumento en detrimento de la privacidad, que es lo que sigue marcando a día de hoy, 23 años después, casi la situación en todos los países, ¿no? Por supuesto, y va a seguir continuando así, puesto que ya solo con los temas informáticos, con los temas de seguridad informática, ya tenemos un hándicap muy importante, porque siempre detrás de cada acción delictiva o de acción terrorista, en este caso, hay siempre unos intereses que no son nunca claros y que necesitan buscar información, siempre rayando con la legalidad y con la intromisión en la vida privada de la ciudadanía. Y esto, en el caso de Estados Unidos o en el caso de otros países como Rusia o como China, no solo ha acrecentado sus capacidades, sino que de manera directa ya lo han legalizado, lo han permitido desde un punto de vista legal con las normativas y siempre se ha permitido, pero ahora de forma más clara, la persecución buscándolo información en la vida privada de las personas, ¿no? Claro, hay una pregunta que se reitera cada vez que se cumple un aniversario de estos atentados, que es cómo pudo ocurrir. Ha habido miles de documentales, miles de análisis, de trabajos, de tesis. ¿Se sabe ya exactamente cómo pudo pasar que en el lugar más seguro del planeta, en teoría, ocurriera uno de los peores atentados de la historia mundial? Precisamente por eso, porque se planteaba que era uno de los lugares más seguros del planeta y esa acción, no digamos soberbia, pero sí pretenciosa por parte de las agencias de inteligencia norteamericanas, que se creían y se siguen creyendo las únicas capaces de controlar el mundo, que ya eso cada vez es menos cierto, pues evidentemente hizo que las agencias de inteligencia que tenían información relevante sobre esta gente, pues no compartieran información o, ante el volumen de información, no fueran capaces de filtrarla con suficiente antelación y no se dieron cuenta, aunque el FBI lo seguía por un lado, la CIA por otro, la NSA había captado escuchas sobre preparación del atentado, pues no fueron capaces de integrarse en un país tan grande, en un país con tantas agencias, tiene más de 25 agencias de inteligencia, pues ser capaces de compartir esa información y, por tanto, intentar evitar el atentado. Por eso precisamente ocurrió, porque en seguridad, que nunca es 100% absoluta, no se puede nunca bajar la guardia ni se puede creer que el enemigo es pequeño o que no es capaz de atacar en el corazón de, en este caso, de lo que era, que ya no lo es, la primera potencia mundial. Claro, y en 23 años la tecnología ha cambiado, ha mejorado, estamos a las puertas de una revolución de inteligencia artificial. ¿Podría pasar algo similar a día de hoy? Por supuesto, siempre puede pasar cualquier tipo de acción terrorista si no se tienen la suficiente alerta o la escucha, o si queremos llamarlo así, la precaución, la prevención de las causas que generan este tipo de acciones, que nunca se conocen del todo, ¿no? Las motivaciones, por ejemplo, que tenía Al-Qaeda en su momento, conocidas ya a partir de documentos desclasificados, ya que evidentemente las agencias de inteligencia norteamericanas eran parte de las que habían creado grupos terroristas para hacer conflictos proxy, y esos grupos terroristas se le fueron de las manos y en este caso generaron un atentado terrorista en la propia sede, ¿no? Hay un dicho en temas de inteligencia que dice que uno no puede sembrar o criar serpientes en el jardín del vecino
sin pensar que a lo mejor pasan a tu jardín y te muerden a ti. Pues eso es lo que pasa. Y la tecnología actualmente ha avanzado muchísimo y legalmente, insisto, legalmente, se permite la intromisión constante y permanente en ciertas áreas de la vida privada de la ciudadanía en aras, supuestamente, de una mayor seguridad. Pero nunca se tiene seguridad 100% asegurada. Por tanto, ese dilema de seguridad o privacidad o libertad siempre va a estar encima de la mesa de las áreas de seguridad y de inteligencia. Señor Cocho, nuestro compañero Leopoldo Fernández le va a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo reacciona a este atentado del 11S? Vinieron las guerras de Irak y de Afganistán y todos conocemos millones de muertos, se echó a los talibanes, han vuelto los talibanes, Irak sigue siendo un hervidero de inseguridad. La pregunta sería, ¿ha valido la pena esa reacción bélica de Estados Unidos? ¿No estamos igual o peor que cuando estábamos en 2001? Probablemente en algunas áreas sí. En el caso de la guerra de Irak no fue el 11S lo que provocó la guerra, sino que Saddam Hussein decidió cambiar el patrón dólar por otro tipo de patrón. Y entonces, en este caso, la moneda del franco francés y Estados Unidos eso no lo podía permitir. Por eso Francia no fue a la coalición militar que fue a Irak, evidentemente. Por tanto, fue un tema geopolítico que nos vendieron como de seguridad y no de amenaza a la seguridad financiera de Estados Unidos. En el caso de Afganistán es un poco más complicado porque la documentación, si la leemos atentamente, nunca Estados Unidos fue a Afganistán, jamás fue a Afganistán a crear una democracia. Eso fue una ficción que muy bien, en inteligencia se llama operaciones de influencia, muy bien ha vendido o se vendió durante 20 años a todo el mundo. Realmente se fue a Estados Unidos y se negoció siempre con los talibanes, que en su momento, en la época de invasión soviética, fueron aliados de Estados Unidos. Se negoció precisamente para conseguir, o ya hasta que se consiguiera, que Estados Unidos no volviera a sufrir atentados en su territorio, patrocinados o amparados dentro de Afganistán como sede segura. Cuando se consiguió esa promesa por parte de los talibanes, evidentemente Estados Unidos dijo, el señor Blinken lo dijo clarísimamente, jamás pretendimos crear una democracia, fue toda una acción de inteligencia para conseguir esto. Tardaron 20 años en conseguirlo y cuando lo consiguieron se marcharon de Afganistán. Evidentemente, el que si mereciera la pena o no mereciera la pena, evidentemente para Estados Unidos mereció la pena, para el resto del mundo evidentemente no. Y para los afganos que fueron engañados sistemáticamente por la coalición internacional, pues tampoco, porque a día de hoy Afganistán es, si cabe, peor que cuando hace 20 años se entró para supuestamente liberar al pueblo de la opresión talibán. Y evidentemente ahora vemos que los talibanes no solo han vuelto, sino que han vuelto con más fuerza y con más capacidades. Se ha convertido en un reino feudal propio del siglo XII, siglo XIII. Oscar. Sí, señor Cocho, en cuanto a los efectos económicos, ¿qué efectos concretos tuvo el conflicto, este atentado en cuanto, bueno, de manera colateral en nuestro país, en España, en Canarias, si los hubo, sobre todo especialmente en la industria turística? Porque entiendo además que en ese momento, de manera oportunista, España habrá tratado de impulsar, reforzar su liderazgo internacional, ¿no? Sí, lo intentó en su momento, al igual que con las falsas primaveras árabes, cuando la zona del Magreb tuvo esos problemas provocados también por la intromisión, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, pues evidentemente España intentó fortalecer ese liderazgo en el tema del turismo y sobre todo intentó demostrar, como era evidente, que España y Canarias, por supuesto, eran territorios seguros para el turismo y eso logró un avance muy importante en temas de turismo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, con el tema de la inmigración tan dolorosa para Canarias y para España, pues evidentemente esos temas han vuelto otra vez a ponerse encima de la mesa. Y otros países que en su momento ya no tenían ese peso, como por ejemplo Turquía, no tenían ese peso desde el punto de vista turístico, lo están recuperando. O por ejemplo, en el caso de Marruecos, con Dakhla, Antigua y Cisneros, que hace una competencia directa y muy agresiva a todas las Islas Canarias. Bueno, pues Fernando Cocho, que es analista de seguridad, de inteligencia, experto en seguridad, quería decir. Gracias una vez más por atendernos. Muy buenos días. Un placer estar a usted, gracias.